Extraordinaria tarde, amigos de Sax. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tengo el placer de traerles a todo un talento. Es una stand-up, ella es conductora también, es actriz y actualmente acaba de escribir un libro, bueno, que ya tiene un ratito que escribió un libro, de un tema que a mí me parece muy fuerte, pero que necesitamos tocar más para que podamos empezar a hacer más conciencia al respecto y entonces poner medidas que nos permitan a nosotros encontrar soluciones. Bienvenida, Saxlis, y muchísimas gracias por hacerte el espacio hoy. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación y efectivamente es un tema que a veces no nos gusta hablar, pero pues tenemos que hacerlo. Y por supuesto me estoy refiriendo y te estás refiriendo a este relato corto que publiqué en pues ya hace unos años, que se llama Ya denuncié violencia, ¿qué sigue? Porque es un proceso, o sea, desafortunadamente lo hemos vivido y no solo lo vivimos en México. Desafortunadamente cuando existen denuncias que no son gratas a nuestra estructura social, por lo regular viene una contrarreacción de la estructura social para aquellos a quienes denuncian. Y no lo vivimos solo en México, sino es como una reacción natural. ¿Tú qué piensas de esta contrarreacción en donde la víctima continúa siendo agredida a los pasos que prosiguen después de que logra alzar la voz? Pues me parece que el gran problema que tenemos cuando denunciamos es que no tomamos en cuenta ni la institución, ni las personas que rodeamos a las personas que han sido violentadas. No tomamos en cuenta lo que están sintiendo, a lo que se están exponiendo, porque no lo hemos pasado a lo mejor o porque la institución lo ve tan seguido que ya lo ve normal. Entonces, normalizar la violencia es algo que no nos funciona como sociedad y que dejar de normalizarla nos ayudaría a bajar estas cifras tan horribles que ahorita tenemos. Escuché por ahí en una entrevista que decías, no es las mujeres, tenemos que ser también conscientes que no solo son las mujeres que perdemos en el proceso, sino también tenemos que ser conscientes que hay un hombre que está ejecutando la acción. ¿Cómo ves tú esta parte en donde no solo es lo que pierdes, sino también concientizarnos de cómo apoyar a aquellos que están ejecutando el acto en sí? Es que no sé exactamente cómo explicarlo porque se revuelven todos los sentimientos. Se revuelve el sentimiento de impotencia como víctima, pero también se revuelve el sentimiento de salir viva de ahí y se revuelve este sentimiento de sentirte tan mal por las cifras que tenemos en este país, porque decimos que 10 mujeres mueren diario en México, pero no mueren, son asesinadas. Y entonces eso significa que debemos empezar a ver que 10 hombres se están convirtiendo en asesinos de una mujer diario. Si lo empezamos a ver así, ¿qué está sucediendo con los hombres a nuestro alrededor? ¿Cómo sabemos que el de al lado no es un futuro asesino o ya lo fue? ¿Qué está sucediendo y por qué con esa vehemencia pueden matarnos por ser mujer? Porque morimos por ser mujeres. Ujú. Bueno, no morimos, somos asesinadas por ser mujeres. Sí. Algo que me llama mucho la atención, hay un proceso, cuando existe un proceso de violencia muy fuerte, obviamente en este caso tú hablas de una relación en la que tú viviste, y Sí. es muy crudo vivir al lado de la persona que te está agrediendo, o sea, porque el hogar creo que es el lugar más sagrado, puedes vivir lo que sea fuera de casa, pero llegas a casa y te sientes seguro. ¿Cómo afrontas esta parte en la que tú llegas a casa y es el lugar quizá donde más vulnerable te sientes? Pues debería ser el lugar más seguro, pero las estadísticas nos dicen que es donde más feminicidios ocurren. Ujú. Ahora que estuvimos en la pandemia, porque yo afortunadamente salí de esta relación violenta antes de la pandemia, pero ahora que estuvimos en la pandemia, las cifras aumentaron. ¿Por qué? Porque estabas viviendo con tu violentador. Y entonces no hay forma ni escape alguno. Eh, Suena ilógico, pero tenemos rutas de escape o rutas de cómo actuar ante un sismo, por dónde salgo. Pero cuando alguien te violenta y estás encerrada en tu cuarto con la puerta cerrada, te das cuenta que los cuartos no tienen ruta de escape. Y que si esa persona truena la chapa a golpes, lo único que puedes agradecer es que le pegó a la pared y no te le pegó a ti en esa ocasión. Por hoy. Entonces, por hoy. Entonces es muy interesante que lo que tenemos que hacer es empezar a aprender a cuidarnos
como mujeres, a aprender a detectar estos famosos puntos rojos que tanto nos dicen. ¿Cómo no lo viste? Pues es que no lo veas, es que nos han enseñado que eso es normal, que el amor lo puede todo, que el amor lo aguanta todo, y no, yo entendí que eso no es amor. Quien te hace ese tipo de daño tan fuerte, del más mínimo al más fuerte, eso no es amor. Tenemos que aprender a vivir una libre de violencia y sentirnos merecedoras de vivir una vida libre de violencia, porque a veces hay mujeres que no nos la creemos, que no entendemos lo que valemos y entonces aceptamos todo. ¿Por qué? Por amor, entre comillas. Sí, esta clásica frase que el amor lo puede todo y no te preocupes porque si realmente se aman, van a lograr llegar al final juntos y felices y ya sin ningún problema y creo que se termina convirtiendo en una cárcel realmente. Claro, y si llegas al final, pero al final de tu vida, tomemos en cuenta que el día de mañana 10 mujeres no van a estar ya con sus familias. 10 mujeres. ¿Cómo debemos tomar esa conciencia y debemos aprender a bajar estos números juntos, irnos 10 a 9 a 8 hasta llegar a cero, cero, porque nadie merecemos vivir una vida con violencia y menos morir por tu género. Claro. Lizzy, hablabas hace ratito un poquito sobre una no nos enseñan este protocolo de qué es lo que deberíamos empezar a hacer cuando empiezas a reconocerlo y del merecimiento. Y los voy a juntar. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando tú sufres violencia psicológica es muy compleja de identificar. O sea, al final el moretón, el golpe lo ves y dices, algo pasó en mi piel, existió una violencia, pero la violencia psicológica no. Entonces, me gustaría que tú me platicaras un poquito de cómo lo empezaste a identificar, si hay algo que tú dijiste, esto sí, esto no, ¿cómo te empezaste a sentir tú cuando dijiste algo está mal? Y definitivamente creo que está basado al merecimiento que nosotras tenemos y algunos hombres también en ocasiones sobre qué es lo que estoy mereciendo y cuál es el trato que yo debería estar recibiendo como ser humano. Efectivamente, porque a las mujeres nos han educado en muchos lados, no solo en México, a que la mujer tiene que aguantar. La mujer es el punching bag de todo lo que le pasa al hombre afuera o dentro de la casa. Y entonces todo es tu culpa, absolutamente todo. Si él reacciona de una manera violenta fue porque a ti se te ocurrió o sonreír o no sonreír, o vestirte de una forma o no vestirte de una forma, o cualquier cosa, la mosca voló y es tu culpa, tú por ser mujer. Entonces es muy, muy importante que entendamos que la violencia no es nuestra culpa. El violentador es violento, es una psicopatía y la tiene ahí, esta celopatía famosa que tantas veces nos han dicho, es que si te celas porque te quiere. No, la celopatía es una enfermedad, la celopatía es una psicopatía incluso, y entonces es muy importante que empecemos a ver que todos estos eh, entre bromas e incluso apodos, por más simples que sean, donde tú eres degradada, humillada, controlada, aislada, van haciendo esta violencia psicoemocional. ¿Cómo te das cuenta? Algo en tu alma se rompe. No hay forma, ya no eres tú. De verdad, no hay otra forma de saberlo. Y en ese momento te das cuenta y ojalá no tengan que llegar a que se les rompa el alma para darse cuenta y puedan salir de ahí, puedan recuperarse desde antes a que llegues a que ya no eres tú, ya no eres ese ser que sonreía, ese ser que disfrutaba la vida. ¿Por qué? Porque tienes miedo, porque vives aislada, porque vives controlada, vives humillada, porque él te hace sentir que solo él te da valor. No es así, es justo al revés, porque él no podría estar con alguien que no tenga este tipo de dinámica tan violenta. Claro, tenemos que componernos en nosotras. Y para eso existe CAVI, que es el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, ahora familiar. CAVI te hacen unas pruebas psicológicas, peritajes, para detonar y decir cuánto es tu daño psicoemocional. ¿Por qué? Porque efectivamente el golpe lo vemos y aún así a veces no procede la denuncia, pero
el daño psicoemocional, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos el alma rota de esa mujer? ¿Cómo vemos a esos cadáveres de las mujeres violentadas que caminamos como zombies durante nuestro trabajo, durante nuestro día? ¿Por qué? Porque vivimos con miedo, vivimos controladas. ¿Cómo lo haces? Pues mediante estos peritajes psicoemocionales que te hacen en CABI, donde esta prueba, este peritaje, es parte fundamental de tu carpeta de investigación. Oye, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque a veces las mujeres también tenemos esta capa de salvadoras, y cuando los hombres o las personas a nuestro alrededor tienen conflictos, sobre todo nuestra pareja, creo que un poco más, pensamos que nosotras vamos a terminar salvándoles, vamos a terminar apoyándoles, no importa si él es violento, pero yo lo voy a curar, yo lo voy a salvar. Que hay muchas situaciones y yo creo que siempre cuando tenemos una situación de violencia así, cuando las mujeres empiezan a notar esa clase de situaciones, ellas no son las correctas para salvarles. Ellos tienen que buscar ayuda profesional y obviamente ellos tienen que reconocer que necesitan esa ayuda profesional. Entonces, por favor, para las mujeres un llamado encarecido: busquen ayuda tanto personal como para su pareja y no traten de salvarles ustedes, porque a veces nada más se vuelve un hoyo más grande y más complejo para salir, porque ahora sientes compromiso con tu violentador. Exactamente, es como si estuvieras en un pantano y los dos se hunden cada vez más. Es muy importante. No sé si has visto o han visto ese famoso meme o post donde vete a la primera, cuanto puedas, cuando lo detectes, la cosa más chiquita, vete a la primera. Yo estoy muy de acuerdo en irte a la primera, pero hay muchas veces que el chantaje, el manipuleo y el control que tiene el violentador hacia ti, el miedo con el que vives, no te deja irte a la primera. Y eso es lo que tenemos que entender con la mujer violentada, en lugar de juzgarla. Cuando te dicen, ¿por qué no te sales de ahí? Pues, ve lo que estás viviendo. Porque tenemos que entender que está totalmente viviendo en miedo, que ella ya no se reconoce a sí misma y no sabe cómo reconstruirse. ¿Por qué? Porque es parte de la chamba del violentador. Pues mermar tu autoestima lo más que pueda para que sigas ahí, para que no te puedas ir, porque si estuvieras bien tu autoestima, no estarías ahí a la primera. Ahorita me gustaría platicar obviamente de lo que es el tema de tu libro, de qué es lo que sigue después de que denuncias, pero hablábamos hace ratito de hay un protocolo cuando hay un incendio, hay un protocolo cuando hay un sismo, y en la violencia no. ¿Cuál serían algunos pasos que tú dirías? Bueno, cuando tú identificas que ya estoy rota, o sea, ya las cosas están mal, obviamente a ese punto la violencia ya tiene que ser en un punto muy extremo. Hay mujeres a las que les quitan identificaciones, a las que les prohíben, les impiden totalmente el contacto con otras personas. ¿Tú cómo dirías que podría ser un protocolo de supervivencia interno? O sea, todavía cuando estás en la casa en llamas, ¿qué podríamos empezar a hacer para cuando salir y que se nos viene el mundo otra vez encima, tener un poco de defensa? Pues lo primero, porque sigues ahí metida, es entender que no es tu culpa. ¿Por Okay. qué? Porque el violentador se ha encargado todo este tiempo, haya durado la relación un mes o haya durado 1000 años, se encarga de decir que él reacciona así por tu culpa. Tú eres la responsable de sus conductas, de sus reacciones. Entonces es muy, muy importante que lo primero que tenemos que entender como mantra es: la violencia no es nuestra culpa. Nosotros nos estamos violentando solas. El violentador es otro. Primer punto. Segundo punto, volver a adquirir nuestras redes de apoyo. ¿Cómo? Por supuesto nos aisló. ¿Nos aisló de quién? De las gentes que podrían ayudarnos y salirnos: familia, amigos, amistades, maestros, maestras, gente que está viendo el punto y que él siempre dijo: es que te tienen envidia de lo feliz que eres conmigo, es que no nos entienden. Todas estas cosas, esas personas hay que pedirles una disculpa porque no sabemos exactamente qué hizo el violentador para ahuyentarlos y volver a recuperar nuestra red de apoyo, que va a ser fundamental para poder salir de ahí y sobre todo para aguantar el tiempo de la denuncia, que es larguísimo, es desgastante y van a ser fundamentales porque son una red de apoyo. 3, ir a CABI, el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Es muy, muy importante y hay expertos en la violencia psicoemocional, que no hay relación violenta que no tenga este tipo de violencia, la violencia psicoemocional.
¿Por qué? Porque podrás tener la física, pero también tienes la psicoemocional. Podrás tener la sexual, también tienes la psicoemocional. Vamos, va aparejada. Entonces, es muy importante que estos expertos te guíen y te hagan entender lo que es el ciclo de violencia. Porque algo que tenemos que entender es que la violencia es como una piedrita en el zapato. Solamente tú la estás sintiendo. Por fuera el zapato se ve muy bonito. Entonces, cuando se destapa este zapato, cuando le quitaras la capa de piel al zapato, verías que esa piedra está a punto de gangrenar. No me puedes salvar tu pie, no me puedes salvar tu vida, pero necesitas como ayuda, tratamiento. Y entonces ese tratamiento te lo van a dar los expertos en CABI, al mismo tiempo que te van a dar este peritaje psicológico que va a integrar tu carpeta de investigación, que es fundamental para que puedas proceder. O sea, una cosa es la denuncia y otra cosa es que la denuncia proceda. Entonces, es como interesante, es un camino largo donde si tenemos la red de apoyo de la gente que nos quiere, que podemos volver a contactar, de la cual nos aislaron, si entendemos que la violencia no es nuestra culpa y vamos con los expertos, vamos a poder salir de ahí bien y con vida. Perfecto. Me gustaría ahondar un poco más en la parte, obviamente, por favor, lean el libro y creo que será una experiencia fenomenal el que ustedes puedan decir una vez que ya declaré, e insisto, muchas veces es cuando la violencia de muchos entornos, incluso la misma autoridad y toda la situación se pone muy compleja y es todo un proceso, como tú dices. Pero me gustaría un poco platicar contigo y saber tu experiencia o tus conclusiones al respecto de cómo te rehabilitas emocionalmente, porque volvemos a lo mismo, es un proceso muy complejo, es un proceso pesado. Obviamente, como tú lo dijiste hace rato, la otra persona te dijo cuál era la valorización de ti a través de cómo tú tenías derecho, tú tenías razón. ¿Cómo vuelves a cobrar sentido en ti misma? Híjole, hasta los lentes me quité porque es complicado, ¿sabes? La mujer que ha sido violentada nunca va a volver a ser igual, nunca, pero sí puede ser mejor. ¿Por qué? Porque estamos más conscientes de cómo ya no permitir la violencia en nuestra vida y qué podemos aportar al mundo para que deje de ser tan violento en todos los sentidos, no solamente en las relaciones de pareja. Volver a recuperarte. Híjole, creo que tiene que ver con que recordemos cuáles eran nuestras pasiones, quiénes éramos antes de conocer al violentador, cómo nos rompimos para poder reconstruirnos, agarrar esos cachitos y volver a pegarlos, pero de una forma llena de amor, porque debemos aprender a dejar de juzgarnos, porque nos creemos las culpables de lo que nos sucedió. La verdad es que cada vez que cuentas que sufriste una relación violenta, te sientes tonta, por no decir otra palabra. Y entonces hay que entender que no, el violentador no estuvo contigo porque eres tonta, sino lo contrario, estuvo contigo porque tienes todas esas cosas que él no tiene y no va a poder tener ni va a poder ser. Las quiso quitar, las quiso romper, pero una puede volver a reconstruirse con los expertos, con la psicología adecuada, y sobre todo entendiendo, de verdad comprendiendo que vas a ser una mujer mejor después de esto y que eres afortunada porque en México saliste con vida de este tipo de cosas, porque mañana 10 mujeres no lo van a estar. Me encanta esta postura porque yo creo que siempre nos enfrentamos a muchos retos y el objetivo es basarnos en lo que sí es mi responsabilidad y en lo que yo puedo hacer. Y creo que nuestra estabilidad emocional es mi responsabilidad. Y él podrá ser una muy fea persona y podrá tener un pasado que lo justifique y obviamente un proceso, lo que quieran y lo que podamos decir. Pero creo que llega un momento, después obviamente de este proceso de destrucción, que es donde tú tienes que hacerte responsable de las cosas y de la situación. Entonces, a mí me encanta lo que dices, porque creo que va encaminado hacia parte, o sea, hacia el hecho de reconstruir, hacia el hecho de cuáles son mis pasiones, de volver a entenderme y de comprender lo afortunada que eres, a pesar de lo que sea la circunstancia. Creo que el tener un enfoque positivo siempre te permite encontrar la fuerza que quizá en el momento no lo tengas.
Entonces, Sí, muchísimas gracias por compartir esto conmigo. La verdad es que, como tú bien lo dijiste, creo que es un tema muy complejo, es un tema fuerte y a veces nos asusta mostrar nuestras vulnerabilidades ante los demás. Entonces, creo que eres una mujer muy valiente al mostrar tu vulnerabilidad y obviamente, como hace rato dijiste, tratar de que tengamos menos violencia. Vivimos en un entorno muy violento. exactamente, me parece que juntos podemos trabajar, primero visibilizando lo que es violento, no normalizando lo que es violento y después haciendo las acciones necesarias para que esta violencia deje de existir en nuestras vidas, porque a todos nos conviene que una mujer no sea asesinada por ser mujer y que no haya violencia en las calles de nuestro país, que no haya violencia en las escuelas, que no haya violencia en los súper, en todos lados donde nosotros estamos ahí conviviendo con todos nuestros congéneres. Entonces me parece interesante y te agradezco muchísimo el espacio porque no cualquiera quiere charlar de este tema. A mí me hubiera encantado, de verdad, escribir de cualquier otro tema, pero pues me tocó, me sumé a las estadísticas de este país, pero les dejo y les digo que dentro de todo, la verdad yo creo que me he ido muy bien con los hombres porque hasta ahorita ninguno me ha matado. Justo leí esa parte, que en tu stand-up es una de las frases que usas y creo que mucha gente se queda como entre me río o me siento extraña o les impacta. Y creo que es una frase como hace rato bien lo dijiste, bueno, es que yo fui afortunada porque hay otras 10 mujeres que al día no tienen la fortuna de contarlo. Y la verdad es que, si me permites ahondar, hay también muchos niños que hoy en día están en manos de sicarios que también no tienen la fortuna de contarlo. Y hay muchos hombres también que están siendo Sí. víctimas de violencia en muchos otros entornos, tanto en narcotráfico como parte de sus parejas también. Entonces, creo que es como tú dijiste, creo que debemos ahondar todo. Pero me gustaría más saber sobre cómo vives un tema tan violento en tu naturaleza de stand-up, cuando es un poquito esta parte del sarcasmo y del reírme. ¿Cómo haces esta fusión o cómo lo logras alinear? Porque es un tema fuerte que No, nos duele. es que no es que haga un chiste de esto, porque no se puede hacer un chiste de este Ok. tema. Solo visibilizo ciertas cosas de una manera sarcástica, porque, mira, la risa nos permite llegar y dar un mensaje que a lo mejor de otra forma, en otro género, no llegaría tan fuerte, no se te quedaría en la mente. Sé que es una frase donde no sabes cómo reaccionar, no sabes si debes reír o debes decir, oh, pero sea lo que sea, te causa un impacto. Eso es lo importante de cuando te subes al escenario. El stand-up, hay muchas personas que dicen solamente risa, sí, pero también es un mensaje. Estás teniendo una responsabilidad al subirte a un escenario y eso hace que el poco granito de arena que puedes aportar se les quede. Y eso a hombres, mujeres que vayan a escuchar esta frase se les va a quedar. Hey, sí soy afortunada porque hasta ahorita ningún hombre me ha matado, pues en qué país estamos viviendo, o sí soy afortunado porque hasta ahorita no ha asesinado a una mujer, pues en qué país estamos viviendo. Eso, independientemente de si se dice en un contexto de stand-up, en un escenario, es un mensaje fuerte, contundente, que se queda en la mente de las personas y que logra que a lo mejor haya un chip cuando estés viviendo una situación violenta. Lizzy, escuchando algunas otras entrevistas sobre, por ejemplo, eh, este este chico que actuó sobre Ted Bundy, no recuerdo ahorita el nombre, Zac Efron. En su momento, Ajá, Zac Efron dijo que él no quería hacer la actuación de Ted Bundy porque obviamente es un personaje súper intenso, es un asesino serial, era una persona que pues utilizaba a las mujeres de una forma brutal. Y él decía, es que yo no quiero llegar a ese punto o a interpretar a ese personaje por la interacción que voy a tener con las emociones, con ese papel y la interpretación. Tú como actriz, ¿has pensado en este papel de empatía al considerar un papel estando del otro lado? O sea,
no ser quien está violentado, quien está siendo violentado, sino ser el violentador. ¿Has hecho algún ejercicio que te ha llevado a ahondar en esa otra perspectiva en tu papel de actriz? Em, Como actriz, no. Me tocó Ok. en CABI, en las terapias de grupo, entender la psicología del violentador y entender por qué para ellos es normal. Incluso es válido y es correcto tratar a una mujer violentamente. Pero no me ha tocado como actriz, dependería mucho del guión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un guión donde haces apología de la violencia, donde la ensalzas, donde pues le das la vuelta y entonces todo está bien, a un guión donde el personaje tiene este giro, cae en conciencia y se da cuenta que violentar, por el motivo que sea, no es lo correcto. Muchas gracias. Oye, ¿vas a tener algún evento de sobre stand-up? Invítanos a algún evento que vayas a hacer, qué es lo que estás trabajando ahorita. Pasemos a un dato. Digo, al final yo sé que, como dijimos, es importante hablar del tema, es importante escarbar, es importante tocarlo. En SAC siempre queremos hacer un espacio, obviamente, para tocar de estos Gracias. temas que son complejos, pero vamos a algo un poquito más ameno. Platícame sobre el stand-up, platícame sobre tus planes a futuro, platícame ahora que estás reconstruyendo, en qué te apasiona actualmente. Pues mira, sigo con mi programa de deportes que se llama La Ley del Deporte, que sale todos los lunes a las 3 de la tarde. Y básicamente todos los programas, también tengo uno que se llama Por las Mañanas, que sale los viernes a las 11 de la mañana. Y todos estos programas, las presentaciones, todos las pueden encontrar en mis redes sociales, que estoy como Lizzy Snaurrizar. Lizzy se escribe Lisi. Y bueno, se los aclaro porque lo han escrito de muchísimas formas, ¿no? Entonces mejor lo aclaro, es Lizzy Snaurrizar y ahí me van a encontrar presentaciones, programas, fotos. Fíjate que curiosamente parte de mi recuperación fue volver a generar una poesía que yo ya hacía antes, que es una poesía erótica, que me gusta mucho el erotismo, que acompaño de fotos sugestivas y entonces me gusta mucho postearlo porque me parece que nadie te puede violentar por disfrutar tu sexualidad. Entonces, es algo que estoy trabajando, que me está gustando mucho, que la gente está respondiendo y pues por allá va el tema. Y que también es un tabú, ¿no? Sí, es un súper tabú de por qué la mujer no debe disfrutar su sexualidad, la mujer no debe pedir que le gusta, que no le gusta, ni menos expresarlo, ¿no? Aunque sea en un poema. Entonces, es algo que estoy metiendo a mi psique donde, oye, yo sí puedo disfrutar de mi sexualidad, puedo expresar mi sexualidad y además puedo hacer poesía. Claro, totalmente, y puedes expresarlo. Oye, obviamente eres una artista consolidada en muchas cosas, y esta parte de la escritura, ¿cómo llevaste el escribir? ¿Se te dificultó? ¿Fue complicado? ¿Fluyó en ti? ¿Cómo se vuelve un escritor? Fíjate que, híjole, ahora sí que desde que era chiquititita escribía cuentos para que mi abuelita le contara a mis primos. Fue lo primero que hice. Yo decía, Ok. te voy a enseñar a ser una abuelita muy buena onda, ¿no? Y a propósito del 28 de agosto, ¿no? Que acaba de suceder Sí, es el cierto. Día de los Abuelos, sí. Y entonces, un beso a mi abue donde quiera que esté, a mis Un abuelos. beso. Y entonces, exacto, y entonces yo escribía cuentos, ponía, y luego también hacía obras de teatro, las escribía y ponía a mis primos a actuar, y ahí cobraban con los comensales del restaurante de mi abuela. Ahí andaba yo de niña en el medio artístico. Y después cuando crezco, me doy cuenta que lo puedo hacer de manera profesional. Por supuesto, mis papás inicialmente, sobre todo mi padre, me decía que de eso no iba a vivir, entonces me puso a estudiar otra cosa, contabilidad. Pero yo tenía ahí el gusanito literal de eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta. Y cuando ya mi despacho contable funcionaba, me puse a tomar cursos de escritura creativa, escritura de personaje, creación de personajes, teatro, cine, ahora tomo. Y entonces todas estas clases hicieron que pudiera escribir y volviera a mi pasión. Y escribo primero teatro, escribo la obra de Bizcochitos, que son tres mujeres en escena
en un consultorio psiquiátrico hablando del amor. Las tres tienen diferentes personalidades y no les cuento el final porque está muy divertida. Y luego escribo La Boca, luego escribo varias obras cortas, como La culpa la tiene Cupido, y así me voy. Y entonces cuando resulta que me involucro en esta relación violenta, lo único que no me pudo quitar fue la escritura. Y la escribí en el baño, donde podía, el único espacio que me permitía cerrar la puerta de mi propia casa. Y eso me permitió ver las cosas en blanco y negro sobre los episodios violentos que estaba viviendo. Y cuando denuncio, me doy cuenta que esos escritos los puedo complementar, porque todo lo que sucede en el sistema de justicia también es para narrarlo. ¿Por qué? Porque no sabes a qué te vas a enfrentar cuando vas y denuncias. Entonces, a mí me hubiera encantado tener una especie de manual, guía, o cuando menos que me dijeran qué iba a suceder, cuánta paciencia tenía que tener. Entonces, involucro todo lo que sucede en los juzgados, ya una vez que denuncias, con estas narraciones que escribí literal en el baño durante estos episodios violentos. Y surge este libro, es mi primer libro. Ha escrito teatro, ha escrito guiones para películas, cortometrajes, pero no había escrito libro, relato corto, que en realidad se llama, es un relato corto. Y entonces, bueno, y de ahí me gustó y seguí tomando clases, por supuesto. Ahora soy alumna asidua de Elizabeth Llanos, que es una gran maestra de escritura creativa, y estoy escribiendo justo una novela ahora, ¿no? Con este tema erótico como eje, porque me parece muy interesante poder descubrir en la literatura, en esta pasión por las letras, este tipo de sensaciones y de sentimientos que tengo. Bueno, pues sé que vas a tener mucho éxito pues si en algún momento Gracias. quieres que platiquemos de él, también las puertas de SAC siempre están abiertas. Estoy Muchas muy a gusto gracias. platicando contigo y la verdad es que creo que tengo muchísimas otras dudas, pero también entiendo que debes seguir con tu día. Entonces, te voy a dejar que te vayas. ¿Hay algo más que se haya quedado en el tintero que quieras platicar con nosotros? Pues yo la verdad solamente quiero agradecer porque no es fácil hablar de estos temas, no eso es lo más común, pero creo que es importante que los toquemos, que tenemos que entender que una relación violenta no nos define siempre y cuando trabajemos y nos reconstruyamos. Y pues lo que siempre les digo, la violencia deja marcas, pero no denunciarla deja feminicidios. Te agradezco muchísimo y agradezco tu valentía de Gracias. mostrarte en esta situación tan compleja. Te mando un fuerte abrazo, estamos por aquí. Muchas gracias. Buenas tardes.